Vamos a comenzar con el tamaño. Fíjense, ¿por qué estoy agarrando esto? Porque creo que es la mejor manera de entender qué es tamaño. En el podio, ¿cuál está? El tamaño más pequeño. El que le sigue, el mediano y el grande 3, no interesa cómo lo vean, pero esto se llama tamaño. Y eso significa dimensionamiento del proyecto, ¿verdad? Entonces, dice que ¿qué es el tamaño? No es nada más que la cantidad de producto medida por unidad de tiempo. Por ejemplo, en las familias o en los establecimientos, el número de usuarios. Por ejemplo, en el monto de inversión, por ejemplo, en el número de personas empleadas. ¿Y eso cómo se mide? Fácil. Estamos viendo unidad en función del tiempo. Si yo quiero medir la educación, debo ver los alumnos en función al tiempo. Fíjense ahora, en salud, dice atenciones versus tiempo, año. En acueductos o alcantarillados, litros por segundo. En electricidad, kilovatios hora. Es decir, a eso se hace referencia. Entonces, ¿y cuáles son las medidas especiales de tamaño? Por ejemplo, estamos viendo ahora en salud, no sé si ustedes están viendo las noticias, están hablando de la habilitación de camas para la COVID-19, ¿verdad? ¿Cómo se va a medir en este caso la salud en función de las camas? Sin embargo, de manera tipo, por eso se llama tipología, la salud se mide en atenciones al año, pero en las medidas especiales, como ahora con la COVID, estamos viendo que se están midiendo las camas disponibles, ¿verdad? ¿Cuántas camas hay? Eso es lo que se está viendo. En el transporte, por supuesto, hacen los pasajeros día o por año. Bueno, ¿qué factores condicionan el tamaño de un proyecto? La demanda insatisfecha, la población afectada, pero sobre todo la demanda insatisfecha. Por ejemplo, si es que la cobertura de agua potable en la ciudad de Cochabamba llega al 70%, quiere decir que un 30% tiene como demanda insatisfecha la dotación de agua no potable, sino la dotación de agua para consumo humano. Otros factores que condicionan el tamaño son el financiamiento, las economías de escala, la disponibilidad de insumos, las normas, la cobertura, impacto, riesgo, es decir, estamos viendo que hay muchos factores, por ejemplo, factores económicos, economías de escala y tecnología, por ejemplo, factores financieros, cómo financio el proyecto y a qué costo. Por ejemplo, el dotar de insumos o materias primas, acá está. La parte legal, ¿cuáles son las normas reguladoras? Todo el mundo ahora reclama, dice, queremos normas legales claras. Entonces, fíjense, todo eso hace a lo que significa el tamaño. Con todo esto, yo voy a entrar a ver aquí y venimos a iniciar la presentación. Hemos visto que es la cantidad por unidad de tiempo. Eso ya hemos visto, ¿sí? Acá, en la parte hotelera dice el número de habitaciones. En la parte minera, toneladas métricas por periodo. Entonces, ¿cómo se había definido el tamaño? Nada más que lo que dijimos, la capacidad de producción que tiene el proyecto durante el periodo de funcionamiento. Entonces, ¿cómo se define la capacidad de producción? Al volumen o número de unidades que se producen en un día o en un mes o en un año. Y hemos visto, por ejemplo, ahora de manera especial estamos viendo en el tema de salud que se mida por las camas en función de mes, de día, pues no va a ser año, pero va a ser día o mes. Factores que determinan el tamaño. Entonces, hemos visto insumos, hemos visto
financiamiento, hemos visto costos, hemos visto una serie de factores que determinan, por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, recursos financieros. Eso condiciona el tamaño del proyecto, sí, pero solo eso no, sino que, por ejemplo, la demanda insatisfecha. ¿Y qué es la demanda insatisfecha? Fíjense, no es nada más que la diferencia entre la demanda y la oferta. Por supuesto, tiene que haber mayor demanda y la oferta tiene que ser menor. Por ejemplo, acá, para el año 2011 dice que la demanda no interesa de qué producto es de 259.000, la oferta es 225.000. Si yo hago esta resta, significa que 34.000 personas requieren que se satisfaga esa demanda. Entonces, ¿yo cómo podría hacer el proyecto si tengo este dato de mercado? Fíjense, aquí no colocan 34.000, colocan mucho menos. Fíjense, colocan del 17% al 20%. ¿Qué les estoy queriendo mostrar? Así yo haya definido en un estudio de mercado que la demanda insatisfecha, por decir, es 35.000, no recomienda por estudios de mercado el tener que producir el 100% de los 35.000. Si no, dicen que se debería producir entre el 20 y el 25%. Si ustedes quieren acá, vemos, podemos ir desde el 15 hasta el 25%. Pero no recomiendan porque el mercado es muy dinámico. Entonces, así yo tuviese esta posibilidad de producir 35.000 pares de zapatos al año, yo no voy a poner una fábrica que produzca 35.000 pares. Voy a colocar una fábrica que produzca no más del 25%. Entonces, eso es lo que queda claro. Hay una relación del tamaño y materias primas. Todo lo que vimos acá, ahora lo vamos a... Todo lo que vimos acá lo vamos a ver de manera más detallada acá. Vamos a ver con las materias primas. Fíjense, qué importante es esto. Hemos hablado mucho de las gaseosas, aunque no son saludables. Pero ¿qué hemos hablado de las gaseosas? Hemos hablado de las gaseosas que yo no podría poner y localizar una fábrica si yo no tengo la materia disponible. Por eso hemos visto cómo se localiza. Sin embargo, si esa materia prima, vale decir la cantidad del agua, porque esa es la materia prima, me va a determinar el tamaño con el que voy a dimensionar mi fábrica de gaseosa. Por ejemplo, la Bascal, ya no me acuerdo, hasta hace un tiempo producía como 150.000 unidades por día. Ahora, por supuesto, debe ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Esos datos son de hace 6 años. Sin embargo, ¿qué les estoy mostrando? De que si yo no tuviese la cantidad de agua para producir, quiere decir que la materia prima restringiría el tamaño. Entonces, si yo produzco productos estratégicos, vale decir que son solicitados en los mercados externos, yo, si tuviese la cantidad de materias primas suficientes, no solo produciría para el mercado interno, sino produciría también para el mercado externo. ¿Qué ventajas se logra al exportar? Que nosotros, para la salud de nuestra economía, hacemos ingresar dólares. A eso se llama ingreso de divisas. Por supuesto, de parte de una actividad económica legal, sí, pues. Hay otras formas de hacer entrar esos recursos económicos mediante una economía ilegal. No voy a decir que. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con las materias primas. El financiamiento. Nosotros, por ejemplo, para hacerlo siempre mucho más fácil y entendible, me van a decir,
Por ejemplo, hace 10 años atrás, prefiero hablar de una década, por el auge y el boom económico, se requería la producción de mayor cantidad de cemento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, Cobose, teniendo ahí la materia prima, ha tenido que invertir, vale decir, ha tenido que recurrir a un financiamiento de más de 300 millones de dólares. Posiblemente, si hubiese habido un poco más, posiblemente, y ahí dando las condiciones de mercado, posiblemente hubiese hecho una fábrica más grande, no sé, o por ahí era suficiente. Lo único que les estoy mostrando es que el financiamiento condiciona el tamaño del proyecto. Entonces, ¿para qué se requiere esa disponibilidad? Para inversiones fijas, diferidas y o capital de trabajo. Ya sabemos cuáles son las fijas, las diferidas y capital de trabajo, eso hemos visto en el 2, en la unidad 2. Tamaño y tecnología. Y otra vuelta prefiero siempre ir por lo más fácil. Cuando nosotros empezábamos a ver la clase de manera presencial, les mostré un video para que definan qué era la economía. Y resulta que el carpintero prefirió utilizar una sierra circular para hacer los trabajos más rápidos. A eso se llama tecnología. Entonces, yo debo ver esto de la tecnología, sí, para producir más y a menor costo. Entonces, normalmente ahora la tecnología de punta va ensamblada ahora a la inteligencia artificial. No sé cuándo vamos a llegar, pero vamos a llegar a la inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos ahora, la mayoría de las industrias, de las unidades de producción, prácticamente ha ligado la cantidad de producción a la tecnología a utilizar. Sin embargo, es importante hacer notar, por ejemplo, que el tema ambiental o la variable ambiental es ahora un tema importante. No hay financiamiento, vale decir, no hay crédito que no condicione recursos económicos a las condiciones ambientales. Factores, ya vimos, pero otra vuelta vamos a ver, por favor, vayan leyendo agua caliente. Entonces, ustedes han podido leer esos cuatro factores que ha tratado de ser un resumen. Ustedes ya han leído. Yo me iba a hacer mi agüita caliente para seguir hablando. Y voy a ver la 4 aleatoriamente. Dice la predisposición y capacidad de los inversionistas para llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, lo que no sé si ustedes han podido ver, se está trabajando en el proyecto del tren bioceánico, ¿verdad? Que va desde Brasil, pasa por Bolivia y llega al Perú. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hay predisposición, por ejemplo, de hacer inversiones mixtas. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a haber inversiones extranjeras? Sí. Por ejemplo, los suizos, los chinos y los españoles querían venir con capitales porque ese proyecto requiere aproximadamente entre 15.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿se podrá hacer ese proyecto? Sí,
Siempre, el tamaño es grande, sí, siempre y cuando haya predisposición y capacidad de los inversionistas. Entonces, el resto no voy a leer. Si ustedes están cómodamente sentados, yo les voy a pedir, por favor, que lean estos tres más. Bueno, gracias por leer. Vamos a hablar de las economías de escala. Fíjense, yo voy a agarrar esta relación o esta fórmula que dan. Y alfa se llama factor de escala, pero ¿qué es la economía de escala? Y acá vamos a ver, solo se habla de las inversiones y del tamaño del proyecto. A ver, voy a tratar de utilizar, como tengo, ya les digo, no tengo pad mouse, pero algo siempre vamos a hacer. Vamos a aumentar para los que aquí ven. Fíjense, si yo diría que la economía de escala es igual a 1, porque esto debe ser menor a 1, la economía de escala. ¿Qué pasa si es igual a 1? Fíjense, esto viene acá, ¿sí? ¿Y qué tenemos? El tamaño actual, el tamaño actual multiplicado por la inversión futura es igual a la inversión actual por el tamaño futuro. Vale decir, sería una proporcionalidad. ¿Qué le estoy diciendo? Que si la inversión, por ejemplo, sería 20 millones de dólares y la cantidad de producir 1000. Si yo voy a multiplicar por 4 veces, vale decir, va a ser 80 millones, la producción va a ser por 4 veces más, va a tener que ser 4000. Entonces, fíjense, acá no hay economía de escala, no hay. ¿Pero qué significa la economía de escala? Que cuando existe algo de los costos fijos ya realizados, por supuesto, este factor de escala va a ser menor a 1. ¿Qué quiere decir? A menor inversión, por ejemplo, vean, hemos visto para 20 millones 1000 unidades. Para 80 millones, como se ha aumentado a 4, va a ser 4000. Pero fíjense, si yo aplicaría la economía de escala, porque tengo varios de los costos fijos ya realizados, por decir, esto va a ser mucho menos, por decir, podría ser 60 millones. No sé si se ha entendido el principio de la economía de escala. Lo único que les estoy diciendo es que si parte de los costos fijos ya se han realizado, yo podría aumentar la producción con un monto menor de inversión, ¿se ha entendido? Y no en esa proporcionalidad lineal. Lo que les decía, si yo invirtiendo 4 veces más, si no hay economía de escala, voy a tener que producir 4 veces más. Sin embargo, si hay economía de escala, esto de producir 4 veces más, ya no va a ser su inversión 4 veces más, va a ser mucho menos. ¿Se ha entendido? Por favor, díganme si se ha entendido. Ya pues. Y a ver, lo que les estoy queriendo mostrar es la esto. última partecita, No sé si es la última partecita, pero por favor, escuchen. Ay, la mierda, no es esta ahora. Escúchenme, por favor, escúchenme. Les he dicho, ahora voy a poner con otro color para que se entienda. Les he dicho, si yo con 20 millones de dólares produzco 1000 unidades, y no hay economía de escala, vale decir, es 1, no existe economía de escala, porque para que exista economía de escala debe ser menor a 1.
y yo quiero producir 4 veces más, vale decir 4.000, es decir, 1.000 por 4, 4.000, 4 veces más, debería multiplicar por 4 veces más la inversión, por lo tanto sería 80 millones. Ahora bien, si yo voy a aplicar economía de escala porque ya en la infraestructura o en lo que sea, o en los insumos, yo tengo parte de los costos fijos cubiertos, eso quiere decir que ya no voy a necesitar multiplicar la inversión por 4, va a ser por mucho menos. Por ejemplo, he puesto 3 veces, 20 por 3, 60, no sé si será, pero esto significa de que existe economía de escala. Ahora, ¿se ha entendido? Sí, gracias. Bueno, entonces, y fíjense, por favor, ustedes en sus máquinas, si tienen, vayan viendo la siguiente hoja, porque existe un ejercicio de esto, mientras yo esté borrando. Porque, por favor, con su maquinita de calcular, revisen. Revisen, por favor, revisen. Revisen, por favor. Revisen, revisen, revisen. 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 Bueno, entonces, por favor, como ya han revisado, yo me voy a pasar a la siguiente. Y aquí está. Fíjense, para que sea economía de escala, hemos visto que este valor alfa es menor a 1, 0,64. Por favor, hagan esa relación. Si yo, para producir 30.000 toneladas, en esta inversión de 18 millones de dólares, para producir 2 veces más, fíjense, 2 veces más, porque estoy multiplicando por 2 veces más, y no hubiese economía de escala, debería ser 36 millones, ¿verdad? 36 millones, wow. ¿Es 36 millones? Por supuesto que no, es menor. ¿Por qué? Porque la economía de escala, dicen que ellos han sacado un valor de 0,64. Por favor, revisen este cálculo. Está bien, ingeniero. Entonces, ya se entendió, no, ya no me hagan gritar más, me canso. Quedó claro. Entonces, vamos a pasar ahora al... Vamos a pasar a la siguiente lámina. Un ratito, por favor. Sí, dando clases. Estoy dando clases. Ya. Optimización del tamaño. Fíjense, hemos hablado del costo marginal. Hemos hablado del ingreso marginal y también se habla de la tasa marginal. Dice, mientras la tasa marginal sea superior a la tasa de costes definida para el proyecto, convendrá aumentar el tamaño. ¿Y qué dijimos que era el costo marginal? El costo por producir una unidad adicional más. Por ejemplo, si yo voy a producir cemento, lo que les hablaba de Cobose, por producir una bolsa más de cemento. ¿Eso me va a dar un ingreso mayor? Sí, porque otra vuelta, los costes o costos, como llamamos, los costos disminuyen porque existe ya una parte apropiada dentro de los costos fijos. Por ejemplo,
les decía, la instalación de energía para la fábrica de cemento de Cogosa ya existía. Y cuando han ampliado la fábrica de cemento, ya no han tenido que incluir en ese coste. ¿Se ha entendido? Entonces uno mira la tasa para saber hasta qué tamaño debería yo producir. Por supuesto, esta tasa está en función al mercado. Ya no les voy a dar esto porque es innecesario, eso no corresponde y vamos a ir a la ingeniería del proyecto. Y no sé si se acuerdan de la ingeniería del proyecto. Yo ya no quiero, no sé en qué, no sé si alguien me dice, yo les he, yo les he mostrado ya la ingeniería del proyecto. No me estoy acordando ahorita dónde. Un ratito, por favor. Un ratito, aquí voy a ver. Me he olvidado colocar esto. Recién me he fijado. Creo que era equilibrio. A ver, vamos a ver. Presentación interés. No sé si era presentación interés o equilibrio, no sé. No. Bueno, vamos a tener que leer, o era en proyecto, ya no me acuerdo si era en proyecto. Creo que era en el proyecto, pero bueno, ya, vamos a leer. Yo quería, para no repetir lo mismo, porque ustedes saben leer, pero bueno, ni modo. Vamos a rescatar lo más importante de estos diapositivos. Dice que el estudio es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico. Con el puntero no me hacía porque me he cansado. ¿Qué les estoy queriendo decir? De que este conocimiento científico no solo es, ojo, que quede claro, no solo es de, por decir, de la ingeniería civil o de la ingeniería industrial, no solo son de las ingenierías. Por ejemplo, qué importante hemos visto ahorita es que esta ingeniería se cruce, por supuesto, con la ciencia económica, aunque dice carácter científico y técnico, sí, pero de manera transversal, a esto se llama transversalidad, debe cruzarse, por ejemplo, con las otras ciencias. ¿De qué sirve tener ingeniería de alto nivel si los costos son demasiado elevados? Entonces, eso hay que cuidar. Después que, por ejemplo, aquí está, esto podemos ver bien interesantes de las gaseosas. Otra vuelta. ¿Por qué he puesto de las aguas subterráneas? Porque hemos hablado de la Embol, de la Coca-Cola. Y aunque ustedes no crean, el agua que utiliza la Embol son aguas subterráneas. Y como son subterráneas, por supuesto, son de muy alta calidad. Entonces, si estas aguas, por ejemplo, no cumplieran con las exigencias científicas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tener que disponer de métodos técnicos para poder contar con esas aguas sean, que sean requeridas en cuanto a su calidad. ¿Se ha entendido? Entonces, con esta explicación quedó claro el carácter técnico y científico y sobre las otras ciencias que de manera transversal condicionan esta ingeniería. Ingeniería del proceso. Entonces, ¿qué tenemos de la ingeniería del proceso? Aquí dice, perdón, ingeniería de los procesos. Dice, se trata de la evaluación y diseño de procesos productivos. Entonces, ¿quiénes? Para que no se estén durmiendo. ¿Cuáles son las normas que generan
a la misma, ya no se puede mover, a no ser que tengo que... Ya. Entonces, de todo este proceso de desarrollo, evaluación y diseño de los procesos productivos, hay toda una serie de normativas que se encuentran en las normas ISO de nivel internacional. Lo que les decía hace rato, dice, fíjense cómo es, ¿no? Esto, vamos a agarrar esto. Dice, no podrá ser llevado, caray, perdón, no me gusta esto. Esto. Dice, no es únicamente por profesionales de una sola rama de la profesión. Eso también que quede claro. Dice que es importante los ingenieros de procesos. Pero fíjense, así sea ingeniero de proceso, no es suficiente, aunque sí es necesario, pero no es suficiente para ver estos procesos de fabricación. No se preocupe, ya estamos terminando la unidad 3. Ahorita tengo que pausar. Vamos a seguir pasando. Entonces, por lo tanto, y esto ya les mostré, ¿se acuerdan? Con la producción de vigas. Bonito tengo, proceso de producción. A ver, permítanme 2 minutitos y con esto vamos a terminar. Les voy a mostrar algo que yo ya les di a ustedes. A ver, vamos a ver, por favor. Ejemplo de competencia. A ver, no sé si está aquí. No, a ver, creo que tal vez aquí está. A ver, algo con esto vamos a ir concluyendo. Fíjense. Eso es lo que finalmente es un proyecto. Hemos partido de una necesidad. Con la necesidad generamos una idea, elaboramos el proyecto, vemos las alternativas de solución y tenemos el estudio de diseño final. ¿Y cómo se ejecuta un proyecto? Bueno, esto es con obras civiles. No interesa. Así se ejecuta un proyecto. Vamos a llamar con el inicio de la obra, la ejecución y la terminación de obra con la recepción provisional y definitiva. Y después vienen las evaluaciones ex post. Precisamente no he encontrado lo que quería mostrarles, pero bueno. Bueno, ya, ni modo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aunque esto ya vimos con ustedes, voy a repetir como loro de que esto, proceso de producción. ¿Qué son las 3 M's? Las 3 M son materiales, mano de obra, maquinaria. Se coloca, estas son los inputs, las entradas. Se genera un proceso de producción, vale decir, en la fábrica de cemento, y me va a salir un bien o un servicio. En este caso me está saliendo el bien que se llama bolsa de cemento. A todo eso se llama proceso de producción. ¿Y qué se llama productividad? Es a la cantidad de producción que se tiene en términos de eficiencia. Entonces, la productividad quiere decir la cantidad de producción que realizo en una unidad de tiempo. Vale decir,
La productividad debe ser la relación de eficiencia de la producción. Por ejemplo, si yo en ese proceso de producir cemento, vale decir, estoy colocando silicatos, todo, con esos hornos, y me sale, y yo debo producir por día 50.000 bolsas de cemento, esas 50.000 bolsas de cemento significa el 100% de eficiencia. Si yo produzco menos por día, quiere decir que he sido menos eficiente. Por lo tanto, su productividad ha bajado. Entonces, con todo esto prácticamente nosotros hubiésemos concluido la unidad 3. Por favor, las preguntas. ¿Ha quedado algo claro? Ustedes tienen todo el material para leer. ¿Ha quedado algo claro? Por favor. A ver, voy a ver chats. Bueno, no sé si es claro, no sé, por favor, díganme. Preguntas. O me voy a dormir con ustedes. Entonces, ¿todo está claro? Díganme. Bueno, creo que yo, al igual que ustedes, voy a empezar a dormir. Como no hay preguntas, por favor, buenas tardes, ¿qué norma es? A ver. ¿Qué norma es superior? No hay. A ver, por favor, Salomón. Contigo vamos a ver, ¿sí? Dime, ¿para qué utilizas las normas ASHTO? Salomón, por favor, dime. ¿Para qué utilizas? Por ejemplo, para dimensionar un elemento estructural. Por ejemplo, utilizo las normas ASHTO para dimensionar el pavimento rígido de una avenida. Para eso utilizo las normas ASHTO. Bueno, ¿para qué utilizarías las normas ISO? ¿Utilizarías ahí? No sé, solo sería para ver el proceso de producción de la mezcla del concreto hidráulico que se va a utilizar. Posiblemente, entonces, eso iría justamente a la planta que produce. Y las normas INORCA son las normas de aplicación nacional, que van no al proceso, sino van a la calidad, como las normas ASHTO. ¿Entendido? Bueno, ahora sí, muchas gracias. Empezamos a salir. Gracias.